Quizás la mayoría hemos oído hablar de Nvidia y sus tan codiciadas tarjetas gráficas, y también muchos de los que están viendo este video desea tener una computadora de escritorio o una portátil con una buena tarjeta gráfica, una gráfica como una RTX 3090 de Nvidia o una de la generación pasada como una RTX 2080, ya que queremos jugar y vivir la experiencia de los gráficos por videojuegos con Ray Tracing. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una tarjeta gráfica sin Ray Tracing a una con Ray Tracing? ¿Qué hizo Nvidia para que fuera posible llevar a cabo la síntesis de imágenes con esta técnica a través de sus GPUs? Bueno, la principal diferencia son los RT Cores. Mi nombre es Andrei Sequeira y en este video hablaré un poco de esta unidad de las tarjetas gráficas. En la actualidad, en el mundo del hardware de computadoras se ve una realidad que no beneficia a los consumidores, y esta realidad es que casi no hay stock de procesadores y de tarjetas gráficas, y esta escasez genera que las tiendas de hardware tengan los precios muy elevados en comparación con los precios que se manejaban anterior a esta crisis. E igualmente, se puede observar esta diferencia al compararlos con las gráficas Founder Edition de Nvidia, en donde estas tienen precios de $1500 como sería una 3090, mientras que una 3080 de otra ensambladora como MSI tiene precios de 1.400.000 colones. Igual, como ya se conoce, las ensambladoras normalmente tienen los precios más elevados con respecto a la Founder Edition, pero no tan inflados como se presenta en esta crisis. Toda esta crisis y esta situación con las tarjetas gráficas se debe a diferentes situaciones como la pandemia, el paro en fábricas, el crecimiento en demanda de estos dispositivos electrónicos y el minado de criptomonedas. Ahora que ya vimos un poco y de manera muy resumida la situación actual de las tarjetas gráficas a nivel de mercado, ahora hablaremos de manera breve cómo funciona la principal unidad de las RTX, los RT Cores. Primero, veremos qué son los RT Cores de Nvidia. Bueno, los RT Cores son una unidad de hardware implementado en las tarjetas gráficas de Nvidia, que permiten el procesamiento y la generación de imágenes a través de la técnica de Ray Tracing. Estos son unidades de aceleración que realizan las operaciones de trazado de rayos, que permiten una mayor eficiencia en este tema. Para sintetizar imágenes con la técnica de Ray Tracing, las tarjetas gráficas de Nvidia están formadas por tres partes de hardware importantes. La primera son los núcleos CUDA. Estos son los núcleos encargados de los cálculos generales de las GPU modernas. La segunda son los Tensor Core, que son los encargados de la matemática tensorial, los cuales son cálculos para el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, utilizado en redes neuronales. Se encargan de limpiar el ruido en imágenes por Ray Tracing y también es el encargado de llevar a cabo el DLSS, Deep Learning Super Sampling. Por último, se tienen los RT Cores, que como ya se mencionó, son los encargados de realizar los cálculos de trazado de rayos lo más rápido posible. Para entender la labor de esta unidad de hardware, se necesita ver de manera breve qué es el Ray Tracing. El Ray Tracing tiene como base la simulación del comportamiento de un rayo de luz ante el rebote o la interacción con una superficie, ya sea brillante o mate, entre otros tipos de superficies. Es decir, esto es una técnica que permite a través de cálculos de los reflejos y sombras creadas por las iluminaciones del entorno, generar un trazado de rayos que permitan obtener imágenes lo más realistas posibles y de mejor calidad. Esto con ayuda de un algoritmo, donde se calcula el camino de la luz como píxeles en un plano de la imagen, plano que es observado por una cámara, que en este caso sería lo que el usuario observa en pantalla. Y como ya se mencionó, este algoritmo es el encargado de realizar la simulación de los efectos que este rayo de luz tiene sobre alguna superficie. Para poder llevar a cabo el Ray Tracing en tiempo real en los videojuegos y poder obtener imágenes lo más realistas posibles, es necesario tomar en cuenta la interacción de todos los objetos y cómo influye uno sobre el otro, lo cual, esto computacionalmente, es algo muy complicado.
Ya que se vio de manera breve el concepto de Ray Tracing y qué son los Articores, veremos cuál es el trabajo que realiza esta unidad en las GPUs. Como se menciona, el Ray Tracing consiste en el trazado de rayos desde un objeto de luz hasta un objeto o superficie, el cual está en la escena. El problema es que inicialmente el algoritmo realizaba este trazado de rayos desde la cámara hasta cada uno de los píxeles que formaba un triángulo de un modelo en 3D, aunque este modelo u objeto no estuviera en la escena, lo cual es algo muy ineficiente. Para esto se crea el BVH o Bounding Volume Hierarchy, el cual es un árbol de objetos o estructura de datos espaciales que ordena la geometría de la escena en el fotograma actual, en donde lo que se busca es un mapa tridimensional de esta escena en el fotograma, tal y como podemos observar en el mapa. Tenemos un espacio principal denotado, el cual está dividido en otros subespacios. Todo esto puede ser representado por un árbol, en donde los triángulos del modelo en 3D se ubican en el último nivel de este árbol. Este árbol de objetos o Bounding Volume Hierarchy se inicia tomando en cuenta la posición de los objetos, y así no es necesario interactuar con todos los objetos presentes, únicamente con los que se encuentran dentro del espacio de ese mismo objeto, por lo que también pueden existir BVHs para las iluminaciones indirectas, en donde ahora el punto de origen son los objetos que crean la iluminación indirecta o el reflejo de ese rayo de luz. De una forma más general, se puede decir que los BVHs son utilizados para detectar la interacción entre estos objetos o superficies, y así poder llevar a cabo el Ray Tracing, ya que tener claro esta interacción es necesario para poder realizar esta técnica de una manera más exitosa. Para recorrer este árbol de objetos se necesita de un algoritmo, el cual representa un trabajo que es fácil para el procesador, pero no para las tarjetas gráficas, por lo que Nvidia estuvo trabajando en el desarrollo de una unidad conocida inicialmente como Tree Traversal Unit, o como se conoce en la actualidad Articores, que son los núcleos que permiten el recorrido de estos árboles a través de este algoritmo, que lo hace de una manera mucho más eficiente, permitiendo una mejor y más acertada interacción entre los objetos. Para realizar el recorrido de este árbol a través del algoritmo, los Articores están compuestos por dos unidades especializadas, las cuales uno realiza las pruebas del cuadro delimitador espacial y la segunda realiza las pruebas de rayos y triángulos. Con la incorporación de estos Articores, se puede calcular la interacción de los objetos y el trazado de rayos de luz de una forma paralela a la generación de gráficos en 3D, lo cual es algo muy bueno. Pero se debe dejar claro que para la generación de gráficos por Ray Tracing en videojuegos no se realiza completamente en tiempo real, ya que es computacionalmente muy exigente, por lo que el Ray Tracing y los Articores se utilizan normalmente para ciertas cosas como la luz y las sombras. Un ejemplo se puede ver en los reflejos y la iluminación de esta escena de Shadow of the Tomb Raider, en donde se puede observar cómo ante una luz se puede obtener mejores efectos de iluminación y sombras. O también en estas imágenes que Nvidia tiene disponibles en su página, en la que se puede comprobar una imagen con y sin Ray Tracing. Ya vimos un poco del funcionamiento de las gráficas con los Articores, por lo que ahora hablaremos del recorrido de estas generaciones de gráficas a lo largo de la historia desde su lanzamiento. Pero primero, ¿cómo era la iluminación antes de la línea RTX? Bueno, antes del lanzamiento de las tarjetas gráficas con Articores, lo que se realizaba eran diferentes técnicas para la generación de imágenes con sombras e iluminación. Por ejemplo, se realizaba iluminación precalculada ante una luz o aproximaciones de iluminaciones, y reflejos que dieron una aproximación de realismo. Con la línea RTX esto cambia, pero como ya se mencionó, únicamente para algunos aspectos como reflejos, sombras e iluminación. Antes de RTX, una de las técnicas que se aplicaba era la técnica denominada Lightmaps, que era donde se
realizaban mapas de iluminaciones precalculadas de dónde habría sombra ante cierta iluminación. Hasta la fecha, existen dos generaciones de Arctic Cores de NVIDIA. Después de 10 años de desarrollo, NVIDIA debuta con el Ray Tracing, esto en sus gráficas, con la primera generación de estos Arctic Cores, la cual fue lanzada en 2018, y recibe el nombre de Turing. Esta generación marca el inicio de una nueva era de tarjetas gráficas. Estas tarjetas gráficas llevan la serie 2000 con diferentes configuraciones de GPUs como la de gama más baja RTX 2060 y la gama más alta RTX 2080 Ti. Las gráficas de serie 2000 tienen diferentes cantidades de Arctic Cores para cada una de las series. Para la RTX 2060 tenemos 30 RT Cores. Para la RTX 2060 Super tenemos 34. Para la 2070 36 y para la 2080 48. La segunda generación es la arquitectura Ampere, la cual fue lanzada en septiembre del 2020. Estas tarjetas gráficas llevan la serie 3000 e igualmente poseen diferentes gamas de GPUs, con la RTX 3060 como la más baja y la RTX 3090 como la gráfica de mayor gama y potencia que hay hasta el momento en el mercado. Igualmente, se tienen diferentes cantidades de Arctic Cores para cada gama. Para la RTX 3060 se tienen 28, para la 3070 48 y para la 3090 82. Por último, observamos que NVIDIA como fabricantes de gráficas tiene un gran reto. Este reto es poder generar escenas completas en tiempo real, ya que hasta el momento solo se pueden tomar en cuenta una superficie a la vez y no la interacción de todo un entorno, y esto debido a limitaciones por el hardware, ya que la tarjeta gráfica aún no es capaz de realizar este cálculo y procesamiento masivo. En el área del Ray Tracing se está apenas comenzando y hay muchísimos cambios por implementar. Mucho profesional trabaja en el desarrollo de árboles que permitan un recorrido mucho más eficiente y así poder generar núcleos mucho mejores para el Ray Tracing, por lo que entonces vemos que hay muchísimas cosas por resolver y desarrollar, y así poder mejorar lo que tenemos hasta el momento y alcanzar el Ray Tracing en tiempo real.